Estamos comenzando una nueva semana en la que vamos a estudiar la palabra de Dios y en este tema general que estamos estudiando durante este trimestre sobre el amor y la justicia de Dios, hemos llegado a un tema particular que es fabuloso, es el conflicto cósmico. Pastor, hasta este momento, básicamente lo que hemos estudiado es cómo las decisiones de seres humanos han llevado a lo que vemos en este mundo. Pero lo que vamos a estudiar ya estos días es que hay más aún. Incluso están los seres sobrenaturales, seres celestiales involucrados en esto, de manera que espero esta semana podamos comenzar a ver. Así que agradecemos a Dios que nuestro pastor Dani Perla está con nosotros para poder hacer estos comentarios. Vamos a orar porque hoy vamos a comenzar con el tema Un enemigo hizo esto. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra que nos revela lo que necesitamos. Y es una revelación tan grande, tan maravillosa, que necesitamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en este estudio para poder escuchar tu voz y ser iluminados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este tema es muy importante, pastor, para toda la teología de la Biblia. Es el tema del gran conflicto, el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Aunque al final de la semana, y me gustaría solamente adelantar esto, vamos a descubrir que no se trata de un dualismo, como se cree, ya nuestro pastor nos lo ha dicho en otras ocasiones, pero lo vamos a ver más claro también esta semana. No se trata de un dualismo en el que hay dos poderes omnipotentes en pugna. Hoy, para el tema de hoy, pastor, hablando del enemigo, me gustaría que fuéramos justamente a la parábola que se nos presenta en la lección, porque ahí el Señor Jesús nos da una pista, diría más que una pista, nos abre el velo, lo que hay detrás del velo, quiero decir, y en Mateo capítulo 13 nos va a decir algunas cosas. Vamos a leer primero los versículos 24 al 27, que dicen de la siguiente manera. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Me voy a tener ahí porque el texto sigue. Pero pastor, ¿qué está queriendo revelarnos el Señor Jesús? Bueno, esta es una parábola extraordinaria. Creo que vamos a aprender mucho de esta parábola porque precisamente responde a esa pregunta que siempre tenemos todos los seres humanos o que hemos tenido alguna vez, y es ¿por qué en un mundo, en un universo que hay un Dios que es perfecto y un Dios que es amor y que es poderoso, sí, ¿por qué existe el pecado? Sí. ¿Por qué existe la maldad? Creo que esa es la pregunta básica, y entonces, si no se logra responder adecuadamente, se puede llegar a la conclusión, bueno, entonces Dios no es ni todo amoroso, ni tampoco es todopoderoso, porque no pudo controlar el problema del mal. Pero me llama la atención entonces ahora en esta historia que contó Jesús, aquí responde precisamente esa pregunta que nosotros hemos tenido, bueno, ¿cómo pues tiene cizaña? O sea, ¿por qué existe? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe el dolor y el sufrimiento? Eso es lo que está haciendo aquí referencia, y es lo que hemos estado estudiando desde que iniciamos esta lección. Pero ahora noten ustedes, vamos a ir, creo que esta parábola merece nuestro análisis porque es mucho más que una parábola sencilla. Y por ejemplo aquí tenemos nosotros que dice un hombre sembró buena semilla. A mí me llama la atención, Jesús fue tan cuidadoso que noten el cambio que hay. Por ejemplo, un hombre sembró buena semilla, dice uno, no dice varios, dice uno. Pero luego mientras dormían los hombres, aquí es en plural, quiere decir que hay otros que están allí, pero hace una distinción del hombre que sembró la buena semilla, porque luego en el versículo 27 dice los siervos del padre de familia. Entonces nosotros notamos, da como una referencia que el padre de familia es ese hombre que sembró la semilla, pero mientras dormían los hombres.
¿A quién se puede comparar ese hombre que sembró la buena semilla? Bueno, definitivamente a Dios, porque Él es el creador. Sin Él, nada de lo que existe ha venido a la existencia o pudo haber aparecido. Sin Él no es posible. Entonces, Él es ese buen hombre que sembró buena semilla. Pero dice, mientras dormían los hombres. Esto ya es una referencia a los seres creados, que lastimosamente, y especialmente aquí en la tierra, se le dio cabida a un ser que había albergado ya la maldad, el pecado en su corazón, pero lo vamos a estudiar más adelante. Ahora solo estoy poniendo eso. La palabra de Dios entonces nos hace claro que aquí nosotros contamos con un elemento, otro elemento. Noten lo que dice, vino su enemigo, nos introduce otra figura, que es la que sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Cuando dice y se fue, dejó el mal ahí y luego no se ve, no se puede ver ese enemigo, pero dejó ya un germen de maldad que ha traído todo el dolor y el sufrimiento a este mundo. Bueno, y qué tremendo, pastor, porque siguiendo con la narración, como usted decía, esta parábola merece un análisis luego de la pregunta, porque todos se sorprenden ante esta situación. ¿Por qué salió cizaña si el Señor, el padre de familia, puso solamente semilla buena? La respuesta es, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Pastor, ¿cómo nos da luces esto respecto a cómo ha manejado Dios el tema de la aparición del mal desde el principio? Muy bien, aquí ahora se une otro elemento y a partir de hoy, de este momento, vamos a hacer las aplicaciones, pero antes recordemos por lo menos dos elementos básicos que tiene esta parábola. Número uno, la pregunta que es, ¿cómo pues tiene cizaña? Que la podemos comparar, como ya mencioné, a la pregunta, ¿por qué hay dolor? Claro. ¿Por qué hay mal? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay pecado? Y luego, la otra declaración de los siervos que dicen, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Equivale a decir, ¿por qué Dios no ha eliminado el mal? ¿Por qué Dios se ha tardado? ¿Por qué Dios no ha destruido el mal? ¿Por qué seguimos sufriendo? Entonces, esos son los dos elementos clave en la pregunta, en esta parábola, y son las preguntas que hacen ellos, pero ahora viene la respuesta que da el siervo, el padre de familia, y es no. Noten, primero hay un enfático no. Cuando alguien va a hacer algo y no se le puede dar explicación, pero urgentemente se le dice no sea, y vuelve a enfatizar que al arrancar la cizaña, arranquéis con ella el trigo. Entonces aquí nosotros tenemos un elemento que probablemente nunca nos habíamos puesto a pensar, que es que esta parábola me está diciendo, siendo que está relacionado con esas preguntas que mencioné anteriormente de la existencia del mal y por qué Dios no lo erradica inmediatamente. Entonces el punto es que en el plan de Dios, en la presciencia o el conocimiento que Dios tiene, arrancar la cizaña con urgencia puede conllevar el peligro de arrancar también el trigo. Entonces lo que Dios está diciendo es, si no se ha podido en este momento eliminar este problema, y ahora comparémoslo con el problema del pecado, del dolor y del sufrimiento, es porque eso conllevaría a un riesgo todavía mucho mayor, a un daño mucho mayor que el que ya existe, porque entraríamos en un asunto de falta de confianza en Dios, y a largo plazo, en la eternidad, eso no es algo que conviene a un universo donde Dios es amor. Amén. Entonces, pastor, hablando de esto, y quizás, porque ya ven, este tema apenas está siendo introducido para todo lo que será en la semana,
cuando hablamos sobre el tema de arrancar la cizaña, ¿qué lección tenemos nosotros para cómo manejamos las cosas aquí en nuestra esfera? Siendo que vemos que Dios ha sido paciente a fin de no causar un mal mayor. Correcto. Y eso es bien importante que nosotros entendamos ahora el efecto de arrancar la cizaña, porque noten que la parábola nos asegura que la cizaña, bueno, sí, de hecho nos habla y dice, pero después la cizaña al tiempo de la siega. O sea, hay un periodo, hay un ultimátum para la cizaña, que ahorita lo estamos comparando al mal, a la existencia del mal, del dolor, del sufrimiento, del pecado en este mundo. Tenemos que reconocer entonces, no es el mal, no va a ser para siempre. El hecho de que Dios actúe con cautela no significa que no va a haber una definición total del problema del mal. Claro que lo habrá, pero otra cosa que aquí me llama la atención también es que solo hay dos terrenos, o solo hay dos elementos, trigo o cizaña. O estamos en el uno o estamos en el otro. Pero nuevamente el Señor dice, no, que crezcan juntos. Hay un tiempo donde va a ser posible, pero van a venir unos segadores. Miren que estos son diferentes de los siervos. En otro lugar esta parábola dice, serán los ángeles. Que, sí, bueno, en la explicación más adelante. Cuando más adelante, sí, correcto, se desarrolla ya la explicación de los elementos, de las parábolas, pues son varias que hay en Mateo 13, ahí se dice que son los ángeles, mire que tampoco son los seres humanos. ¿Por qué razón? Y aquí entremos un poquito, hermano Gerson, para aplicarlo como usted hacía la pregunta correctamente. Sucede que nosotros los seres humanos, bueno, las personas que han crecido o que han vivido en esa región de Palestina, ellos dicen que el trigo y la cizaña se parecen mucho cuando están creciendo, cuando están brotando, cuando están pequeños. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo arranco una matita pensando que es cizaña, pero es trigo, ¿qué sucedió? Ahí hay un daño. Y voy a introducir esto, la lección lo menciona al final, dice, desarraigarlo antes de tiempo, o sea, la cizaña provocaría daños colaterales irreversibles que perjudicarían al bien. ¿Qué es un daño colateral? Por ejemplo, en la guerra se llama daño colateral, digamos que en un edificio se ha escondido un grupo de delincuentes o de terroristas, que es una palabra que se usa hoy, y entonces mandan un avión para lanzar un misil allí a ese edificio y destruir al objetivo, pero sucede que también hay otras personas allí que no tienen nada que ver. Pero entonces lanzan el misil y mueren todos, mueren los que eran el objetivo, pero mueren también otras personas, y a eso se le llama daño colateral. Y se dice, bueno, en la guerra, ni modo, ¿verdad? Tiene que haber un daño colateral, o sea, no eran el objetivo, el blanco inicial, pero teníamos que darle al blanco y pues se pasó llevando otro. Nosotros los seres humanos muchas veces pensamos de esa manera, pero Dios no. Dios es tan cuidadoso y Dios es tan paciente, porque Él no quiere que haya ese daño colateral, que alguien deje de amarlo a Él o deje de entenderlo a Él a raíz de todo el problema del mal que hay en el mundo. Y por una acción precipitada. Así es, porque habrá un tiempo adecuado para ir haciendo todas las cosas, que el mal vaya madurando, al punto que los seres creados, tanto aquí en la tierra como en las regiones celestiales, ellos van a ver que realmente Dios ha sido justo y Dios es bueno. Y aplicando esto a la iglesia, hermano Gerson, sabe que vivimos ahora en un momento que hay personas que yo diría que se autodenominan, bueno, ellos no se autodenominan, pero parecieran que ellos son los arrancadores de la cizaña, que ellos son los segadores que Dios ha mandado. Pero ellos no se ponen a pensar en ese daño colateral. Ok, ¿qué pasa si yo estoy hablando contra la iglesia aquí en las redes sociales? ¿Qué pasa si estoy hablando en contra? Van a haber personas que su fe no está firme, van a haber personas que ni siquiera pertenecen a nuestra fe, pero ellos se están viendo ahí. No, pero los segadores, estos autodenominados segadores,
los arrancadores de la cizaña modernos, ellos creen que están haciendo la obra de Dios al hacer eso y no les importa el daño colateral, y eso es algo muy peligroso. Sí. Mire cuánto nosotros debemos pensar para decir algo, porque la pregunta es, bueno, ¿cómo se va a interpretar esto? ¿Qué efecto va a tener en aquellos que no tienen todo el contexto de la noticia? Y mucho más si no somos de primera mano los que conocemos esa noticia, sino que vino porque alguien dijo, otro dijo, etc. Entonces, creo que esta es una lección extraordinaria y maravillosa para que nosotros podamos meditar, reflexionar cuál es nuestro papel. Y nuestro papel es ser trigo. ¿Sabe que a veces he visto, hermano Gerson, que entre más una persona cree que es un arrancador de cizaña, es cizaña él mismo? ¿Sí? Es cizaña. Así es. Porque entre más una persona cree, no, yo no soy lodicense, yo no soy ese que es tibio, que no es caliente ni frío, yo no soy ese que es pobre, ciego y desnudo. Probablemente es el que más está en esa condición, pero no se da cuenta. Y entonces al ver a los demás, trata de justificarse y creer que está mejor que otras personas. Por eso debemos tener mucho cuidado. Yo aquí veía esto y decía, bueno, qué increíble. ¿Sabe qué? Voy a decir todavía una cosa más. Nuestra iglesia adventista como organización es muy paciente. Se levantan a veces grupos disidentes, grupos ahí autodenominados reformistas, reformadores, que según ellos quieren reformar a la iglesia, grupos que atentan contra las creencias, grupos de personas que dicen tenemos las creencias, pero no quieren someterse al orden de la iglesia. Entonces ellos vienen y ellos son los primeros, yo siempre lo he visto, son los primeros en acusar y en decir que la iglesia aquí, que la iglesia allá, que los líderes, y la iglesia calla, no dice nada. Pero llega un momento que la iglesia viene y tiene que hablar. Yo he leído, desde hace muchos años, grandes documentos que la iglesia ha sacado contra ciertos grupos. Por ejemplo, hay uno que se llama el Comité de 1888, que ellos creen que tenemos que regresar a esa fecha, que todo lo que dijo ahí fulano de tal y fulano de tal, eso era, y que la iglesia entonces no siguió, y que la iglesia cayó por mucho tiempo, hasta que tuvieron que sacar ahí todo un estudio increíble de eso. Antes había un grupo que se llamaba Hope International. Menciono unos que son bien antiguos por claro, ética, no mencionar algunos más modernos y otros de redes sociales, pero vean qué interesante, la iglesia calla como que aguanta, sufre. Lastimosamente, en ese periodo hay un daño colateral, sí, y es lo que estamos hablando. Hay sí, trigo que es arrancado por la cizaña, pero no, los arrancadores de cizaña bueno dicen, no, pero es que esto tiene que ser así, es que tiene que suceder. Pues ni modo, porque como me dijo alguien una vez que estaba esperando la venida de Cristo en el 2007 creo, y me dijo, bueno, porque yo le pregunté y le digo, pero la Biblia dice que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Yo sé que todavía hay millones que no han escuchado, y me dijo, bueno, es problema de ellos. O sea, él estaba listo, estaba contento, se iba para el cielo, pues no le importaba los demás. Que los demás se perdieran. Wow. Esa no es la actitud del Espíritu de Cristo. Pero yo digo, la iglesia calla, salen ahí personas que acusan y la iglesia hizo esto, y que la iglesia, la organización, atacó una iglesia, y la iglesia calla, no se dice nada, solo se dice de aquellos que supuestamente son las víctimas. Pero nuevamente, veamos aquí, el gran principio es paciencia. Nosotros no somos los que arrancamos la cizaña, preocupémonos de ser el trigo, porque solo hay dos terrenos, trigo o cizaña, y recordemos que hay alguien que va a ser encargado con la orden expresa de Dios, y al final del tiempo se va a manifestar. Yo no quisiera llevar en mi carga una responsabilidad de saber que he arrancado a alguien que podía ser trigo, pero que por mi precipitación, por mi supuesto interés en reformar a la iglesia, podamos dañar un alma por la cual Cristo murió. Amén. Por eso no sabemos, hermanos, personas aún a veces, hermano Gerson, yo me he llevado grandes sorpresas, personas que a veces vemos que tal vez no se visten como queremos, no hacen como queremos, no adoran como nosotros pensamos, pero solo Dios conoce el corazón. Ahorita no es tiempo de juzgar quién es el trigo,
quién es la cizaña. Cuidémonos cada uno, sí, cuidémonos cada uno, no siendo que a las horas de las horas haya sorpresa. El que yo pensaba que era trigo es cizaña, el que yo pensaba que era cizaña sea trigo. Y hay que tener cuidado con eso. Y solamente para quizás poner un punto de equilibrio, no quiero ser el abogado del diablo, pero me gustaría, pastor, ¿cómo podemos nosotros, sabiendo que no es nuestro deber arrancar la cizaña, no callar ante las injusticias? Porque las hay en el mundo, me refiero en general, las hay. ¿Cómo podemos mantener ese equilibrio de el hecho de saber que llegará el tiempo? No significa que yo simplemente deba ser indiferente ante lo que sucede. No, por supuesto, y especialmente estamos hablando del aspecto, incluso cuando Jesús dice no juzguéis para que no seáis juzgados, se refiere a la salvación. O sea, yo no puedo al final determinar quién se va a salvar y quién se va a perder, pero yo tengo que ver por mi propia salvación. Pero la Biblia sí dice, por su fruto los conoceréis. Entonces claro, ahí viene el balance. La iglesia tiene un orden, Dios tiene leyes, han sido dados, ahí están muy claros estos aspectos. Y creo que en el orden de la iglesia lo que pasa es que hay un procedimiento para todas esas cosas. Claro. Hay un proceso que aplicar y ese proceso debe ser hecho con amor. Incluso la palabra disciplina tiene la misma raíz de discípulo, porque la idea es hacer a esa persona que ha pecado un seguidor de Cristo, es restaurar a esa persona. Pero hay todo un orden. Y si yo digo, no, pero es que escúcheme, mire, como cuando uno está en una reunión y levanta la mano, que quiere hablar y no se la dan, bueno, ahí hay dos opciones, o interrumpir así la charla y, bueno, como no me dan la oportunidad, entonces yo hablo así maleducadamente. No se trata, hay que esperar, y si no se lo dieron, habrá su momento. Claro. Entonces siempre habrá, y nosotros tenemos consejos inspirados relacionados con esto, siempre habrá el momento correcto, la persona correcta y las palabras correctas para expresar. Y si aún yo tengo un alumno, dice estos mismos consejos inspirados, que sobrepasa, mis hermanos no han visto esta luz que yo he visto, aún así espere hasta que Dios guíe a la iglesia para aceptar esa luz. Amén. Para aceptar esa luz, porque usted puede estar muy avanzado. ¿Sabe qué sucedió en la historia de la iglesia? Bueno, nos hemos extendido, pero un hermano, antes de que la iglesia como organización dijera, por ejemplo, que consideraban la carne de cerdo como un alimento inmundo, había un hermano que leyó la Biblia, sí, llegó a la conclusión y lo andaba predicando. Para los demás era, sí, nos están quitando este alimento. Elena de White le dio el consejo y le dijo, hermano, espere, Dios le va a revelar a la iglesia. Pero él tenía razón, lo había encontrado en la Biblia, pero había un momento para eso. Creo que ahí está la sabiduría que Dios desea darnos. Y queremos, pastor, que ahora justamente por eso, para que Dios nos dé sabiduría. Noten que el tema del gran conflicto es mucho más profundo de lo que a veces imaginamos. Se puede ver en la extensión de la lección de este día. Y esta semana pues vamos a profundizar en eso. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos revelas nuevamente que tú eres tan amoroso, tan paciente, que no deseas que nadie por una malinterpretación se pierda, por una falta de información se pierda. Señor, gracias porque tú nos tratas con un inmenso amor que no podemos ahora comprender a cabalidad. Gracias, Padre, también porque tú tienes un grupo de hijos tuyos. Ayúdanos a nosotros a pertenecer a ese grupo, ser trigo que va a ser declarado que es para tu reino. Y sabemos, Señor, que habrá un zarandeo para clasificar. Señor, ayúdanos, Padre. Reconocemos que no tenemos lo que se necesita, pero te pedimos que nos habilites por tu gracia en el nombre de Jesús. Amén.